Muy buenos días, Mónica, qué gusto. Estamos al aire. Buenos días, Giovanni. Muchas gracias. Le decía, bueno, gracias por aceptar esta invitación, pero también le decía, Giovanni, ¿qué significa esto que la Corte Constitucional ha admitido la demanda presentada justamente por Unidad Popular con usted a la cabeza? Mónica, un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia de Moscú, en el norte del país. Bueno, Unidad Popular junto a muchísimas organizaciones del país, la Federación Médica, la UNE, la Federación Nacional de Abogados, entre otros, el Frente Unitario de los Trabajadores, hemos presentado acciones de inconstitucionalidad a la mal llamada Ley de Integridad Pública. Ese revoltijo que ha permitido, entre otras cosas, el despido de más de 5,000 empleados públicos en el sector salud, áreas estratégicas, y que incluso ha permitido la remisión, el perdón de $77 millones a la Corporación Novoa. En días pasados la Corte ha admitido a trámite de nuestra demanda, ha sido adjuntada ya a la que presentó la Unión Nacional de Educadores, y entendemos hasta el día de hoy que se ha convocado la primera audiencia para que el presidente y la Asamblea expresen sus argumentos, los que demandamos también, para este lunes 18 de agosto a las 10 de la mañana. Hemos conocido por la prensa también que tanto la Asamblea como el presidente Daniel Noboa están pidiendo una prórroga porque no se sienten preparados. Una cosa es movilizar militares, pagar gente para presionar a la Corte, y otra cosa es que Daniel Noboa pueda tener los argumentos jurídicos constitucionales para defender efectivamente sus proyectos de esta nefasta ley. A ver, Giovanni, y hemos visto también en los últimos días esa arremetida en contra de los jueces de la Corte Constitucional, la marcha organizada y convocada por el presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Qué está en riesgo en el país hoy por hoy? Bueno, está en riesgo la vida y la democracia. Tenemos lamentablemente un gobierno de Daniel Noboa que en estos 20 meses de ejercicio ha demostrado incapacidad e indolencia con los problemas del pueblo. No hay seguridad, no hay medicinas, no hay cupos en las universidades, el costo de la vida se ha disparado, precisamente porque el gobierno tiene una política ligada al Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, un régimen que quiere convertirse efectivamente en una especie de émulo de dictador, quiere concentrar todos los poderes. Daniel Noboa ha copado de forma, digamos, poco clara, o mejor dicho, bastante clara, comprando asambleístas, una mayoría en la Asamblea Legislativa, le ha metido la mano a la justicia, quiere tener fiscal propio, y obviamente frente a la Corte Constitucional ha encontrado lo que ellos llaman un estorbo. ¿Cuál es el estorbo para el presidente Noboa? Que le estorba la Constitución de Montecristi, que establece la vigencia de derechos. Frente a aquello, el pueblo ecuatoriano tiene que levantar la voz, defendiendo la vida, defendiendo los derechos, defendiendo la democracia. Pero también hemos visto un apoyo, no sé si como el día de las elecciones que alcanzó Noboa, en la reelección como presidente o un periodo completo, por parte de la ciudadanía, Giovanni, que demanda seguridad para el país. No con esto quiero decir que los artículos, como han mencionado algunos de sus ministros de Estado, o los ministros de Estado han mencionado que suspendidos los artículos o bajadas las leyes por parte de la Corte Constitucional, la inseguridad campea en el Ecuador. No, pero la ciudadanía demanda seguridad, por ejemplo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Estimada, hace más de un año en la consulta popular el pueblo le dio herramientas, votó varias de las preguntas que supuestamente iban a resolver el tema de seguridad. El presidente Noboa, aprovechando la urgencia que tiene la gente de seguridad, nos elevó el IVA al 15%, 3 puntos más. La pregunta del millón es, aquí y ahora, ¿si ha mejorado la seguridad? Evidentemente que no. Las extorsiones, los secuestros, los robos, las muertes violentas se han disparado. Al 7 de agosto las estadísticas nos hablan de 6.200 muertes violentas en el país. Este va a ser el año más violento de la historia del Ecuador, lo que habla de un fracaso, sino de una complicidad en el caso del presidente Noboa para poner en orden precisamente la seguridad. Se ha mostrado incapaz de garantizarnos la seguridad y la vida a los ecuatorianos. No hemos visto
nada en concreto contra el lavado de activos. Mónica, en este país se lavan 5.000 millones de dólares. Eso es a través del sistema financiero nacional. ¿Qué hace la UAFE? ¿Qué responsabilidad del presidente de la República? ¿Qué pasa con efectivamente el control de puertos y aeropuertos? El 80% de la droga que sale del Ecuador hacia Europa va por los puertos. ¿Quién es responsable de ese control? Las aduanas. ¿Quién dirige las aduanas? El presidente Noboa. Hay, además de los puertos públicos, hay más de 10 puertos privados. ¿De quién es propiedad de esos puertos? Entre otros de la corporación Novis y también de la corporación Noboa. Cuando nosotros vemos las noticias en Amberes y en otros puertos de Europa, resulta que son en las exportaciones de ganado donde se encuentran toneladas de droga. Entonces, no nos pueden decir que su incapacidad y su complicidad efectivamente ha dado resultados. El pueblo reclama efectivamente resultados. Vemos que ahora no hay una política de generación de empleo. No han bajado las tasas de interés para apoyar a las mediana y pequeña empresa, a los comerciantes, a los emprendimientos. Tenemos tasas de interés imposibles de pagar, mientras la banca privada tiene ganancias sobre los 700 millones de dólares al año. Obviamente, el Ecuador está de luto. En estos días, lamentablemente, hemos visto cómo se ha hecho público la muerte de neonatos en la ciudad de Guayaquil. Las cifras son realmente dolorosas, más de 600 en lo que va del año, solamente en los hospitales a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno se dio el lujo, de manera perversa, de recortar 1.200 millones de dólares al presupuesto de salud. Y esto no resuelve la consulta popular. Exactamente. La consulta popular es un globo de ensayo, un distractor, precisamente para no responder estas demandas que tiene la población. Cuando los pacientes se mueren por falta de medicinas, en hospitales de Quito, de Guayaquil, entiendo que debe ocurrir lo mismo en Imbabura, en Carchi, no tienen no solamente medicinas, no tienen alimentación, lo cual es realmente terrible. Si a eso le sumamos, efectivamente, esta visión autocrática de concentración del poder de Daniel Noboa, obviamente al pueblo ecuatoriano lo que le corresponde es defender con unidad y movilización los derechos, la vida de los ecuatorianos, y en eso nosotros, Comunidad Popular, nos sumamos. Frente a un gobierno que es incapaz, que es autoritario, con un presidente que es aprendiz de dictador, lo que corresponde, por supuesto, es frenar esos intentos, es establecer lucha en todos los niveles. Hemos presentado argumentos constitucionales ante la Corte, por eso estamos esperando que el presidente dé la cara en la audiencia, para demostrar que sus políticas son equivocadas e inconstitucionales, pero también vamos a hacer efectivamente la unidad de acción en las movilizaciones. En estos días, Mónica, ha habido al menos 2 victorias. La primera, cuando la Unión Nacional de Educadores y otros sectores se movilizaron, el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Usted recuerda, en esta ley que quería eliminar la compensación jubilar de los servidores públicos, de los maestros, para que se queden 5 años más en el servicio público. Tuvieron que dar marcha atrás frente a las movilizaciones. Y por otro, con la presión, digamos, de la opinión pública, con la movilización, la Corte finalmente ha suspendido varios de los artículos autoritarios, inconstitucionales de estas leyes. De las leyes recientemente aprobadas por la Asamblea. Giovanni, pero ¿qué significa la derogatoria del artículo que señala la estabilidad laboral de los empleados públicos y qué implica la admisión de la demanda planteada en cuanto a la inconstitucionalidad? ¿Qué significa eso? O sea, si bien es cierto la ley está, pero con esta demanda, ¿cómo queda la ley al momento? Bueno, la Corte no concedió en este caso medidas cautelares, que hubiera sido lo deseable, porque los daños que están provocando son irreparables. Se ha despedido, el gobierno dice, para dorar la píldora se han desvinculado cerca de 5.000 empleados públicos, más de 1.000 en Petroecuador, lo que, por ejemplo, está poniendo en riesgo toda la industria petrolera, porque se están despidiendo técnicos, más de 300 técnicos de SELEC, lo que significa que ahora que estamos a puertas del estiaje, que va a haber apagones, la pregunta es quién va a operar efectivamente esta industria energética. Ha habido despidos en el sector de salud, como ha planteado la Federación Médica. Entonces, este artículo que fue eliminado efectivamente por la Ley de Integridad Pública, eliminó un derecho que es intangible, el tema de, que es irrenunciable,
que es el tema de la estabilidad pública. Ninguno de los despedidos hasta ahora, Mónica, ha sido establecido un debido proceso, una evaluación para decir que son los ineficientes. Ninguno ha sido denunciado por corrupción, que es lo que corresponde si, como dice el ministro Luque, en su Ministerio de Obras Públicas ha echado a la calle a los que sobornaban. No, no hay tal. Más bien, el pueblo debe preguntarse cuál es la eficiencia del gobierno central, que a estas alturas en promedio no ha cumplido ni siquiera el 20% de la ejecución presupuestaria en el tema de inversión. Ministerios como el de Salud, además del recorte de 1.200 millones de dólares, resulta que este año no ha hecho una inversión, no ha llegado a ejecutar ni el 11%. Imagínense, esa es la eficiencia de la que nos hablan. Petroecuador, el tema no es de los técnicos, el tema es que el directorio de Petroecuador lo encabeza por decreto el presidente Daniel Noboa, y ha sido incapaz de sostener el mantenimiento de los oleoductos, la refinería otra vez está parada, se ha bajado la producción petrolera, y luego ¿qué? Le echan la culpa a los servidores públicos. Y si hablamos de corrupción, Mónica, precisamente citando al ministro Luque, que habla de sus funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, cuando él estuvo al frente del Ministerio de Energía, él es el responsable, junto a la ministra Manzano, efectivamente, de toda esa estafa que hubo en los generadores de Progen y Austral. 150 millones de dólares con que nos estafaron a los ecuatorianos, no hay generación eléctrica, se perdió la plata y el ministro efectivamente fue a hacer videos promocionales. Ahí está la incapacidad, ahí está la corrupción. Yo tengo por acá una pregunta para usted. Una cosa es la estabilidad laboral y otra cosa es la reducción del Estado por temas de ahorro, eficiencia. Son dos cosas distintas. Aún no se aplica el tema de despidos por sumarios administrativos. A ver, lo que permitió la Ley de Integridad Pública es que en su reglamento y también un acuerdo ministerial, el uno firmado por Daniel Noboa y el otro por la ministra del Trabajo, que ahora va a ir a la judicatura como premio, permitió precisamente de que se facilite sin motivación alguna la finalización de contratos ocasionales y también la supresión de partidas. Eso implica que de forma arbitraria, por persecución política, porque son voces incómodas, se van, digamos, le cae mal a un jefe, se van. Lo que pasó ahora, Mónica, en Petroecuador, pues. Entre los 1.000 empleados que fueron despedidos el fin de semana. Tocó reincorporar. ¿Por qué? Porque despidieron a los capitanes de los barcos que pusieron en riesgo precisamente la exportación del petróleo. O sea, no hay ningún criterio técnico. Pero además todos debemos recordar que el presidente Noboa, en la sesión solemne de Guayaquil el 25 de julio, anunció que iba a abrir el sector público a los jóvenes. Es decir, salte tú para ponerme yo. ¿Cuál va a ser a partir de ahora, según la ley, el mecanismo de entrada al servicio público? Porque no va a haber reducción, como ellos dicen, del Estado. Va a ser simple, no concursos de mérito de posesión, no los más capaces, sino los que tengan el carnet de ADN. Pues. Entonces, efectivamente, aquí hay un tema donde el gobierno está afectando no solamente a las familias de esos servidores públicos que llegarían al transcurso de los meses a 70,000 despidos, que van a pasarlo mal porque no van a poder resolver la educación, la salud, la alimentación de sus familias, la vivienda, sino que va a afectarse la economía. Ahora mismo hay varios estudios que en la capital, por ejemplo, con los iniciales despidos, el consumo se restringe. Y entonces las tiendas, los comerciantes, la economía, si hay más desempleo en un país que no genera empleo, obviamente se condicionan las cosas del pueblo. Pero adicionalmente, Mónica, pongamos, el presidente Noboa va cumpliendo la receta y las órdenes del Fondo Monetario. El 12 tenemos nuevo precio de la gasolina porque cambiaron la fórmula. Mientras el petróleo apenas subió en 1%, la gasolina se disparó a 2.75 a precios internacionales, dicen ellos. Es decir, pero cuando sube la gasolina, sube absolutamente todo. Entonces, tenemos un gobierno que no le interesa resolver los problemas de la gente, que recorte el presupuesto de salud y educación, que quiere privatizarlo para sus negocios, petróleo, energía eléctrica, telefonía, hasta la naturaleza con la ley de áreas protegidas. Un gobierno que se guarda paquetazos porque nos están hablando de subir el IVA más adelante, si nos dejamos,
Y por supuesto, un gobierno que quiere concentrar el poder, efectivamente para silenciar todas las voces críticas. El presidente Noboa, sin embargo, se equivoca del medio de la mitad. Eso del apoyo, yo estoy seguro que si hay una medición actual, ahora 14 de agosto, vamos a ver cómo están los números del presidente. Tuvo que hacer una marcha donde la gente no sabía a dónde iba. Vimos videos donde se le pagaba a la gente y donde en muchas provincias ya le están reclamando que los $20 no les llega a los marchantes. Cuando los medios les entrevistaban no sabían a qué venían, ¿no es cierto? Pero además, un despliegue de militares, de policías, una caravana blindada del presidente como de ocho carros con tanquetas, ¿para qué? Para amedrentar a la Corte Constitucional. Como no tienen argumentos jurídicos y constitucionales, por eso están pidiendo aplazar la audiencia. La audiencia, efectivamente quieren a la mala, al autoritarismo, a la prepotencia. Pero hay que decirle fuerte y claro, Mónica, nosotros le decimos al presidente Noboa, esta no es su hacienda bananera, esta no es la corporación Noboa. El Ecuador es un país democrático, un país que tiene una constitución, unas leyes, que el presidente debe respetarlos, y si no, el pueblo ecuatoriano sabrá hacer sentir. Entonces, para finalizar, y gracias a Giovanni Atariguana, presidente de Unidad Popular, ¿estarían a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional en cuanto a la fecha? Por supuesto, vamos a ver si le conceden la prórroga para que haga bien los deberes, los asesores jurídicos. Veamos, el presidente se anima a dar la cara en la audiencia y sostener. Puede hablar más allá de 2 minutos de forma coherente, por supuesto, pero adicionalmente esta pelea va a ser de largo alcance, mi estimada Mónica. El día sábado vamos a concurrir a la convocatoria que han hecho varias organizaciones como la UNE, la Federación Médica, la Federación de Enfermeras, los cooperativistas, la Confederación de Servidores Públicos, el FUD, entiendo que participará el movimiento indígena, en una asamblea popular el sábado 16 a las 10 de la mañana en la Unión Nacional de Educadores en la capital, donde determinaremos una plataforma unificada y una hoja de ruta, porque obviamente frente a un desgobierno, frente a la incapacidad y frente a la prepotencia, lo que cabe es la unidad del pueblo. Listo, y estaremos muy atentos a todos estos pronunciamientos. Giovanni Atariguana, siempre es un gusto dialogar con usted, Giovanni. Un buen día. Un fuerte abrazo y un buen fin de semana. Gracias a Giovanni Atariguana, presidente de Unidad Popular. Con esto cerramos el espacio de este jueves 14 de agosto. Continúen con la programación de Vocus 102.3. Hasta mañana.